Existe un selecto grupo de asesinos que, lejos de alcanzar a cientos de víctimas con sus actos, pudieron dejar sus nombres marcados de rojo en la memoria de generaciones por la naturaleza de sus dantescos actos, tan solo sirviéndose de unas pocas de vidas inocentes para ello. En el vídeo de hoy veremos la historia de un ser abominable que se reservó un lugar en la puerta trasera de la historia, pues no solo horrorizó a la opinión pública con sus actos, sino que, además, aprovecharía su astucia para evadir la justicia hasta el fin de sus días. Esta es la historia de Jack el Destripador. Para finales del siglo XIX, Londres era una ciudad de contrastes, donde convivía el opulento estilo de vida de los barrios acomodados con el de los barrios obreros del East End, esa cara oculta de Londres que nadie querría ver, y el lugar donde se encontraba el infernal barrio conocido como Whitechapel. Sin lugar a dudas, el peor de todos, y hogar de una de las leyendas más mórbidas de la historia del crimen. Las prostitutas eran parte de las noches de los bajos fondos, el alcohol causaba estragos, y las enfermedades campaban a sus anchas por aquellos lugares, donde los medios sanitarios eran un lujo lejos del alcance de las clases populares. Solo de un lugar así de oscuro, rodeado por la más absoluta miseria, podría surgir uno de los asesinos más crueles de la historia. La primera ocasión en la que Jack actuó sería la madrugada del 31 de agosto de 1888, momento en el que arrebataría la vida a Mary Ann Nichols, mujer de 43 años y madre de 5 hijos, que sería encontrada más tarde degollada, con 2 incisiones de izquierda a derecha en su garganta, mientras que su abdomen se encontraba mutilado por una herida en zigzag. Asimismo, presentaba 4 cortes similares en el costado derecho. Lo más perturbador es que, como si de un despiece animal se tratase, a la víctima se le había extraído todos sus órganos internos. No sería hasta días después, más concretamente el 8 de agosto, que la ciudad empezaría a preocuparse realmente por los sucesos que estaban ocurriendo en Whitechapel, pues otro terrible crimen de circunstancias similares acababa de suceder. Para su segunda actuación, la víctima elegida fue Annie Chapman, de 47 años, y madre de 3 hijos, a la cual tanto la sífilis como la tuberculosis le habrían permitido vivir por tan solo unos meses más. Su cuerpo sin vida presentaba una vez más 2 incisiones en la garganta, al igual que Mary Ann. Dado que el modus operandi del asesino había sido similar, no tardó en concluirse que ambos crímenes podrían estar relacionados, pues sin lugar a dudas se trataba del trabajo de un profesional con conocimientos de anatomía humana. Poco antes de su fallecimiento, Annie había sido vista con un hombre como de aproximadamente 40 años, un poco más alto que la propia Chapman, de cabello oscuro y probablemente origen extranjero. La noche del 30 de septiembre sería especialmente trágica, pues Jack acabaría con la vida de 2 mujeres en el transcurso de menos de una hora, en lo que se conoce como el doble evento. Sobre la 1 de la madrugada, la policía encontró el cadáver de Elizabeth Stride, de 44 años y origen sueco. Para esta ocasión, el asesino no había sido capaz de realizar su macabro ritual, pues probablemente fue molestado justo tras acabar con la vida de Elizabeth, cuyo cadáver presentaba tan solo sus 2 característicos cortes en la garganta. A juzgar por la evidencia, Jack había sido molestado antes de poder realizar su dantesco ritual. Aquella misma noche, tan solo 45 minutos más tarde, se confirmaba la sospecha anterior, pues era el momento en el que se aparecía el cadáver de Catherine Eddowes, la cual sería víctima de los impulsos reprimidos por el intento frustrado anteriormente, siendo consumado el truculento crimen de la forma habitual, seccionando la garganta 2 veces y provocando una incisión profunda y extensa en el abdomen. Aparte, también se podría apreciar el desfiguramiento parcial de la víctima, en lo que parece una escalada en el nivel de violencia que Jack podía expresar, siendo este último el más violento de todos,
pero por desgracia, eso estaba por cambiar. Era la madrugada del 9 de noviembre, cuando Mary Jane Kelly, una joven de tan solo 25 años, fue hallada sobre la cama de su habitación. En esta ocasión, el sádico asesino pudo liberar toda su crueldad, pues su víctima se hallaba en un espacio oculto a la vista de miradas indiscretas que pudiesen interrumpirlo, motivo por el cual Jack daría rienda suelta a toda la maldad que su podrida mente contenía, en un ataque que resultaría difícil de describir. De hecho, tras ver las imágenes originales de la escena del crimen, lo único que se me venía a la mente fueron el ataque de un oso o unas heridas producidas por disparos de una escopeta desde cerca, dado el elevado grado de desfiguramiento infligido a la víctima. Aparte, presentaba un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. De este personaje se ha vertido mucha información, pues pese a lo abominable de sus actos, la figura de un asesino que perpetra sus crímenes en la noche no deja a nadie indiferente. Las cartas supuestamente enviadas a la policía fueron escritas por terceros, cuyos intereses apuntaban a engrandecer la figura del asesino, a fin de, en una ruin maniobra, aumentar la tirada de los diarios nacionales. Por otro lado, también se ha extendido el mito de que las 5 víctimas principales eran prostitutas, siendo esta información un tanto osada, pues al menos 3 de ellas no se dedicaban a esa profesión. Otro hecho relevante es que se piensa que pudo haber una 6ª víctima anterior a las 5 canónicas, siendo esta la primera de todas, pues Martha Tabram fue hallada el 7 de agosto de aquel mismo año. Otra evidencia que podemos extraer es que el destripador tenía un trabajo corriente, pues cometía sus fechorías los fines de semana y festivos. Tras más de un siglo de que se sucedieron los asesinatos de Whitechapel, más concretamente en el año 2014, la ciencia forense desenmascaraba de una vez por todas al asesino más misterioso de todos los tiempos, gracias al uso del ADN. El nombre real del malnacido que cometió los crímenes es Aaron Kosminski, un joven inmigrante polaco que sufría de esquizofrenia y alucinaciones, aunque aún existe cierto escepticismo al respecto. La verdad es que, sepamos o no su nombre real, hace ya mucho que no se podrá hacer justicia por las víctimas de un asesino, que quedaría impune por el resto de su vida, llevándose a la tumba su más oscuro secreto. Esto es Proyecto Sapiens, el canal de la gente curiosa.